Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército para pelear. Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército para pelear. Con espada en su boca, la palabra de Dios, para atar y desatar en el nombre de Jesús. Profetiza, esos huesos declaren su nombre. levántate. Las circunstancias cambiaron, la palabra permanece. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Dios es bueno, amén. Bueno, la verdad es un privilegio estar acá. El hecho de trabajar con las almas que Dios ama tanto es un enorme privilegio donde sea. Hace un tiempo estaba yo en mi casa, como también soy pastor, ¿verdad? Y recordándome de las caritas de los hermanos. Y hay unos hermanos que yo no miraba hace tiempo y mire, me entró una tristeza por ellos y me puse a llorar. Ahí me va a creer usted, va de llorar por los hermanos. A la señora le dije, ¿qué me pasa? Le dije yo, sí, es decir, yo soy llorón, pero no tanto, ¿verdad? Porque bienaventurados los que lloran y serán consolados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dije, pero no, es que no era normal y va de llorar por los hermanos y solo de verle las caritas así en mi mente, en mi espíritu, porque son almas que Dios nos ha encomendado, amén, nos ha encomendado cuidar. Y le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es? Y me dijo el Señor a mi espíritu, estoy permitiéndote sentir un poquito del amor del buen pastor. O sea, el Señor me estaba permitiendo no ver el amor mío, sino ver el amor de Él por cada una de las ovejas. Te estoy permitiendo sentir una parte del amor del buen pastor. Un pastor que está en el cielo, pero que continuamente le ama a usted. Un pastor que continuamente está en el cielo, pero que solo por no verle se pone a llorar. Es un amor tan grande, tan grande, tan grande. Y entonces yo hablando con el Señor le dije, Señor, ¿y esa manera es tu amor por las ovejas? Y me dijo, sí, así les amo. Cada una de mis ovejas es un caso especial para mí. Cada una de mis ovejas es lo más hermoso para mí. Ahora imagínese usted con alguien que ama con tanta pasión a sus ovejas. Uno de pastor, ¿cómo lo tiene que cuidar a usted? Dios guarde cualquier pastor que le toque a usted un pelito, se las va a ver con el pastor de todos los pastores. Dios guarde. Entonces entendí, dije, Señor, con razón tú dijiste que hay de aquel que hiciera caer a uno de los pequeñuelos. Porque cuando se produce una de esas situaciones que tocan a los pequeñuelos, el Señor se enoja mucho con uno. Y le dije al Padre, líbrame, Señor, por tu misericordia de dañar a esas ovejas que tú amas tanto. Es tremendo, mire, es ahora el tiempo. Es ahora el tiempo cuando el báculo y la vara del buen pastor se van a levantar. Y en Guatemala el Señor es el tiempo en que ahora va a golpear al lobo. Ahora es el tiempo cuando el Señor va a extender su vara, porque dijo el Señor, es el tiempo que el ladrón sea echado de aquí. Es el tiempo que el ladrón sea echado de aquí. Es el tiempo que el ladrón sea golpeado. Es el tiempo de que yo proteja a mis ovejas, así como me lo han pedido. Se oía un clamor lastimero por la tierra. Mire, es que el Señor me mostró unas colinas verdes preciosas. Y en esas colinas verdes estaban sus ovejas paciendo. Una enorme cantidad de ovejas paciendo en una paz, y estaban gorditas. Estaban gorditas. Y me dijo el Señor, estas son mis ovejas en Guatemala, me dijo. Tengo muchas ovejas aquí y están gorditas. Y entonces yo entendí que en medio de todo lo que pasa en Guatemala, o sea, así que no se va a sentir mal por estar algo gordita hoy, y gordito, sí.
Es obra del buen pastor que lo tiene usted bien sacateado, dicen, ¿verdad? Entonces, y me dijo el Señor, es que así están mis ovejas en Guatemala, pero a la vez, entonces entendí que la iglesia en Guatemala está creciendo enormemente, enormemente, y eso es pura gracia de Dios, porque Él está pastoreando y está engordando las ovejas, pero a la vez vemos una situación tan fea en nuestro país. Y entonces se oía un clamor así con un dolor tan fuerte que salía de la tierra, así debajo de donde las ovejas estaban, salía un clamor de dolor, y decía: ¿va el buen pastor a abandonar a sus ovejas? ¿Va el buen pastor a abandonar a sus amados, a las ovejas que tanto ama? Señor, buen pastor, ¿los vas a dejar? ¿Los vas a abandonar? ¿Qué va a pasar aquí? Señor, ¿vas a abandonar a tus ovejas? El buen pastor las va a abandonar. Entonces decía el Señor esta palabra que le dije: ciertamente no las abandonaré, decía el Señor. Y llegó el tiempo en que extienda mi brazo, dice. Y llegó el tiempo en que mi vara golpee al malo. Y llegó el tiempo en que mi vara eche al ladrón. Y llegó el tiempo en que mi vara ejerza la justicia a favor de mis ovejas. Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar. Tenemos que orarle al Señor para que nos ayude, para que nos bendiga, para que el Evangelio se pueda seguir predicando con total libertad sobre este país. Guatemala le pertenece a Jesucristo. Y Él es el buen pastor nuestro, amén. En atención al justo, el Señor hace cosas maravillosas. Recuérdese de Abraham. Señor, ¿y si faltaran 10 justos, no perdonarías la tierra? Sí, Abraham, por esos 10 justos la perdono. Ay, Señor, quedan 40, pero ¿y si faltaran otros 10? Está bien. Y llegó hasta 10 y le dijo el Señor: si solo 10 justos hubiera, por esos 10 justos no la destruyo. En atención a la iglesia, al pueblo de Dios, el Señor va a intervenir. Él va a intervenir. Amén. Y tiene que ser nuestro clamor. Yo los invito de veras a que lo hagamos. Les invito a que nos unamos, que oremos para que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, qué lindo estar aquí. Yo agradezco la invitación. De veras, a Dimensión 7 es el canal, me parece, Mujeres que Conquistan, que sigan tan conquistadoras, así como las veo ahora, entregadoras de almas, de armas, entregadoras de armas y de unciones, ¿verdad? Que sigan tan conquistadoras como siempre. Me habló el apóstol Luisito Camarena, me localizó, me dijo: mira, hay tal y tal cosa para allá. Bueno, le dije: miremos si hay tiempo, porque he estado muy ocupado en agosto. La verdad no había querido aceptar compromiso porque estoy muy ocupado, pero yo creo que la culpable es cierta persona que le estaba pidiendo a papá que nos abriera la oportunidad, y cuando mi papá me habla, entonces yo digo que sí, aunque tenga que correr. Se imaginan de cómo ando de ocupado, para bendición y gloria de nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de comenzar, por favor, yo le quiero recomendar un libro. Se llama La cimentación del edificio profético, y tiene una pregunta muy importante. Dice: soy profeta, y dice también: ¿qué debo hacer? Porque muchas veces uno tiene esa inquietud. Bueno, yo estoy fluyendo en profecía, pero la verdad, que seré profeta o no. Esa es una lucha que todos tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Y luego tiene otras preguntas y dice: ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo debo profetizar? ¿Cuál es mi nivel profético? ¿Qué hago en la iglesia? Y la respuesta a estas otras preguntas están contenidas en varias lecciones. Es un libro que nos ha llevado como unos 8 o 9 años para escribirlo. Es pura gloria del Señor, ¿verdad? Porque qué cosa podemos hacer que venga de nosotros si lo mejor viene de Dios, ¿verdad? Entonces yo se lo recomiendo. Son 32 lecciones de aprendizaje profético. Si usted quiere, es un ABC, pero es un ABC que si alguien no lo tiene le va a hacer falta. Es como que alguien quiera llegar a la universidad y todavía no sabe leer. Primero, leer y escribir y sumar es lo más sencillo. Qué lindo ser ingeniero, pero si no sabe sumar y restar, no va a poder ser ingeniero tampoco. Entonces este libro, la intención es poner la base al ejercicio profético, poner una base bíblica sostenida sobre la palabra de Dios.
Todo lo que está escrito acá es un fundamento bíblico para el ejercicio profético en la iglesia. Entonces yo se lo recomiendo, por favor, no lo puede dejar de leer usted. Si está fluyendo en la unción profética, le va a ayudar. Diga conmigo, por favor, todos podemos profetizar, aunque no todos seamos profetas, ¿verdad? Porque eso ocurre comúnmente en la iglesia del Señor, y déjeme decirle que por ignorancia se están cometiendo muchos errores en la iglesia de Jesucristo. Por ignorancia se están cometiendo, y no solo los errores, sino que se está cometiendo cada abominación delante de los ojos de Dios. Hay lugares, por ejemplo, el Señor me permitió estar en Suiza, me parece que fue el año antepasado, y lo que oía yo allá era una cuestión muy preocupante. Decían, mire, profetas centroamericanos aquí ya no recibimos, ni invitamos, porque solo vienen a pedir dinero. Solo vienen a hacer cosas que no están bien, y ya no los queremos aquí. Y dije yo, Señor, no es justo que corten a todos con la misma tijera, ¿verdad? Pero a la manera como sucedía en la antigüedad, hay 1 o 2 o 3 verdaderos, y hay un montón que circulan alrededor que solo Dios sabe quiénes son, ¿verdad? Y la mayoría de veces es gente linda que camina en la unción, pero lamentablemente son inmaduros y tienen ignorancia, ¿verdad? Hay desconocimiento de las bases bíblicas, las bases establecidas por el Espíritu Santo en la sana doctrina para poder operar. Entonces se lo recomiendo, lo tenemos ahora. Cada vez que salgo le digo a los hermanos, bueno, hago una siembra en usted, el libro vale 125, pero cuando yo salgo y lo llevo, vale 100, como una siembra también del Señor en los profetas, porque queremos que los profetas se desarrollen en Guatemala. Si en Guatemala hay 22,000 iglesias, imagínense cuántos profetas se necesitan. Si queremos poner un profeta en cada iglesia, en cada congregación, necesitamos 22,000 profetas. Hágame este favor, vuelva hacia el hermano que está al lado suyo y dígale, para todos hay lugar, sin arrebatarse ni empujarse, y sin egoísmos también. Amén. Bueno, entonces lo tenemos por ahí. Por favor, está en la mesa allá afuera. Normalmente vale 125, pero ahora para usted vale 100 en esta oportunidad por estar aquí. Así que aproveche. Amén. Va a ser algo bueno. Ahora abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel. Capítulo 13, verso 17, y vamos a entrar al tema que nos ocupa en esta mañana. Un tema por demás interesante, un tema por demás importante, por demás decirlo, ¿verdad? Y aquí me dieron una entrada, no sé quién se la doy. Hasta ahorita entré en mi entrada, mire usted. Qué barbaridad. Y vamos a basarnos para el desarrollo del tema en el libro de Ezequiel, capítulo 13. Libro de Ezequiel, capítulo 13. Verso 17, 18, 19 y 20, y luego pues hay algunos otros más que vamos a estar considerando. Y leemos la Biblia y dice Ezequiel 13, 17, la palabra profética más segura, y dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan por su propia inspiración, profetiza contra ellas y di: así dice el Señor Dios, hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla, con el fin de cazar almas. ¿Cazarán las vidas de mi pueblo y preservarán sus vidas? Me han profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí yo estoy contra vuestras cintas mágicas con las que allí cazáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas
las vidas que cazáis como aves. Amén. Padre, nos encomendamos a tu presencia. Ayúdanos, amado Dios. Espíritu Santo, conduce, toma control de todas las cosas, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien quiere darle un aplauso y alabanza a Dios? Bienvenida al Señor. Bueno, actualmente no va a ver usted en la iglesia literalmente cintas o vendas mágicas, ¿verdad? Pero aunque no existen literalmente, sí espiritualmente las hay. El problema es algunos hermanos que se van a meter a lugares donde no conviene, ¿verdad? Y no hablo de iglesias, sino estoy hablando de centros de ocultismo y cosas así. Esa es otra cosa de la cual vamos a ver ahora también, porque todo eso califica dentro de esto. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? Si usted se va a estudiar un poquito el origen literal de las cintas mágicas, es que en la antigua Babilonia y en Israel tenían como costumbre, como parte de su religión babilónica, poner cintas mágicas y velos mientras hacían una declaración. Entonces obviamente eran centros de hechicería, centros de práctica de su religión babilónica, y lo que hacían es que mientras le daban una palabra a una persona, estamos hablando de Babilonia, ¿verdad? No era una palabra de Dios. En Babilonia le ponían a la persona una cinta, una especie de venda en los antebrazos o almohaditas, almohaditas entre los dedos, ¿sí? Y a la vez que le hacían una declaración, como lo que hacen de limpias y cosas así en los centros de ocultismo, ¿sí? Y les daban una declaración, una bendición de su Dios. O les ponían un velo transparente, una tela, un lienzo que le llegaba desde la cabeza hasta los pies a las personas, y tenían de toda talla, grandes, chiquitos, niños, adultos, chaparritos, altos, ¿verdad? Para todos los colores, para todos los gustos había velos. Amén. Y les hacían la declaración de una palabra de bendición de parte de ellos, ¿verdad? Estamos hablando en una religión babilónica. Y eso lo practicaba también Israel, ¿verdad? En Israel asumieron esa práctica de poner las cintas mágicas. Lo único que en lugar de decir una palabra digamos dedicada a los dioses de los babilonios, decían que la palabra era de Dios y la palabra era de Jehová. Así dice el Señor, y le amarraban todo, los chunchitos esos, las vendas, le ponían los velos y hacían la declaración como que esa declaración venía de Dios. Hacían esa declaración como que la declaración venía de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que al final, cuando terminaba la declaración de esa palabra que daban, le quitaban las cintas, le quitaban las vendas, le quitaban el velo, pero el alma de la persona queda cautivada. En la misma manera como queda cautivado a alguien que se va a meter a un centro de hechicería. En la misma manera como queda cautivado de la idolatría y de espíritus de adivinación o de hechicería aquel que se va a meter a un centro. Yo no sé cuántos ya nacieron santos aquí. Levante su mano a alguien que ya nació santo, que el día en que nació cantaron los sí señores y todo lo que dice esa canción de las mañanitas. ¿Quién ya nació santo aquí? Creo que todos hemos tenido que ser redimidos por las misericordias del Dios vivo en Jesucristo. Sí, porque la ira de Dios permanece sobre todo aquel que todavía no tiene el perdón de Dios en el Hijo, en la sangre del Hijo. Todo hombre es pecador, amén. Y todos necesitamos del perdón de Dios. No hay pecador ni uno solo, y las obras de la ley, las obras de la religión no salvan a nadie. Lo único que salva es la sangre de Jesucristo el Señor, amén. Es la única capaz de borrar y quitarnos el pecado. Pero yo no sé, dentro de su vida de inconversión, si alguien visitó alguna vez un centro de esos de magia blanca o de adivinación o cositas así, ¿sí? Y después como que da un poquito de vergüenza reconocer, pero déjeme decirle que la hechicería aquí en Guatemala está a la orden del día. Incluso a nivel doméstico se hacen prácticas de hechicería en la ignorancia. Yo espero que ya usted no diga, toco madera, 1, 2, 3. ¿Y qué cree usted si no eso es un conjuro? Eso es un conjuro, es una superstición.
algunos que ponen los ajos en la puerta, la herradura, la pata de conejo, el limón partido en cruz, etcétera, etcétera, supersticiones, conjuros, cosas que abren el poder de hacer daño a espíritus inmundos, ¿verdad? Todavía, bueno, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas, no? Pero son cosas que están a nivel doméstico en Guatemala, le hacen, y van a poner la escoba detrás de no sé dónde por tal y tal cosa, ¿verdad? Y algunos se hacen sus risitas porque usted también lo hizo, ¿verdad? Diga conmigo, por favor, de todas esas cosas me libró el Señor. Ahora vivo en el reino de Dios. Ya el enemigo no tiene poder sobre de mí. Soy libre por la sangre de Jesucristo. Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército. Pero si ya se da cuenta, eso es del dominio público, es de dominio popular. Y ese tipo de práctica, yo no sé si usted ha visto algunos que utilizan unas almohaditas, ¿sí? Almohaditas con pimientas, almohaditas con una medallita, almohaditas con diverso tipo de materiales que van a alejar a los enamorados, que le va a evitar cositas en el amor, etcétera, etcétera. Yo no sé para qué lo engañaron a usted con esas cosas, ¿no? Pero yo he visto que lo hacen. O sea, no quiere decir que yo lo haya usado, pero vi quienes lo hacían, ¿sí? ¿Sí? Pero sí vi quienes lo hacían, ¿verdad? Y Dios guarde, no salían a la calle sin una de esas almohaditas. A eso se refieren las vendas y las cintas mágicas. Lea literal, léalo literal. Dice cintas, dice vendas, pero la palabra literal en hebreo, la mención son almohaditas, como almohadillas donde cosían diversos tipos de amuletos y las metían en la vida de las personas. Y las personas ignorantemente caían en esos lazos. Diga conmigo, lazos. Ataduras que abren la entrada a espíritus inmundos en la vida de las personas. Ese es el problema. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la realidad de todas estas cosas en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias? Bueno, por un lado, la palabra, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida, y toda palabra que le lanzan a usted le causa un efecto. Uno tiene que ser muy fuerte en su alma y en su espíritu para lograr desechar las palabras que le llegan al oído. Entonces declaraban una palabra que a la vez no solo el amuleto, el fetiche, la superstición abrían la entrada de espíritus inmundos, sino que la propia palabra declarada podía mandar a alguien a una misión o a un destino en falso. Por eso dice más adelante el Señor: han condenado y han hecho morir al justo y han hecho vivir al impío. Han debilitado al justo, pero han fortalecido las manos del impío. ¿Por qué? Porque viene una declaración: no, te va a ir bien. ¿Qué bien le va a ir si anda lejos de los caminos de Dios? En una ocasión liberamos a una persona hace años, una mujer, pero estaba así totalmente endemoniada, parecía pura loca, pura charamilera, está totalmente endemoniada, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque siendo cristiana se fue a meter a esos centros. Siendo cristiana fue a caer debajo de ese poder. Ya estando en su sano juicio, cuando ella volvió en su sano juicio, le dije: mire hermana, mírese cómo está. Y se miraba pura loca, así desgreñada, solo con un suéter encima, un lazo en la cintura, descalza, toda sucia, de estar tirada en la calle no sé cuánto tiempo. Y le dije: ¿usted es así, hermana? Ay, no. ¿Y usted cómo es? Le dije: no, yo uso mis tacones, tengo mis zapatos, tengo mi ropa, yo me baño, yo no huelo mal. Y mire cómo está. No se vaya a meter otra vez ahí, le dije. Mire lo que el diablo le puede hacer. Mire lo que el diablo le puede hacer. Entonces se provocan ataduras de alma, ¿verdad? Que realmente dejan a la gente prisionera.
Ahora cuando Ezequiel habla en el capítulo 13 acerca de estas cosas, nosotros notamos que en el caso de las vendas mágicas hay dos tipos de personas involucradas en esto, ¿sí? Por un lado, verdaderos ministros de Dios. ¿Aló? Por un lado, verdaderos profetas y verdaderos ministros de Dios, que es lo más preocupante. Y por otro lado, gente que verdaderamente entra a cosas de adivinación. O sea, son imitadores, son farsantes, es gente que se aprovecha de ver cómo obran los hombres y los siervos de Dios, y lo que hacen es imitar, es jalar. Por ejemplo, en lugares donde encuentra usted la foto del divino maestro y todas esas cositas, ¿va? Esas son puras idolatrías, hermano, puras idolatrías. Lea usted el libro del Apocalipsis, lea en la gran tribulación y todas esas cosas, cómo condena al Señor la idolatría y la invocación de todas estas cosas. Es totalmente abominable y condenable delante del Señor. Bueno, pero ahí la mayoría está protegido porque nosotros conocemos la idolatría y nos metemos ahí, por lo menos la idolatría tipo A, porque hay una idolatría tipo B, C hasta la Z, que es la idolatría de las cosas del corazón. Gente que idolatra a su esposo, su esposa, su profesión, su dinero, su trabajo, o es un idólatra de sí mismo, pero es otra cosa. Pero encontramos, digamos, a los imitadores, gente que realmente no es ni cristiana y se vale de agarrar los dichos cristianos, dicen lo mismo, ¿sí? Y dicen, mira, te voy a profetizar. Y que esa profecía no es nada, sino que están inventando cosas de su propia imaginación. Entonces lo preocupante es que encontramos verdaderos ministros de Dios, por un lado, pero por el otro lado, los que son más fáciles de distinguir, que es la gente que son imitadores y son farsantes. Realmente cuando usted les investiga su raíz, ni siquiera son cristianos. O puede ser gente cristiana, pero gente cristiana medias, gente cristiana caída, o así como dice el libro de Judas, realmente nunca fueron salvos y nunca fueron convertidos. Acuérdense que el trigo y la cizaña se parecen y solo son distinguibles al momento de ver los frutos. Hágame este favor, dígale a la persona que está al lado suyo, si quieres distinguir quién es quién, revísale sus frutos. Revísale sus frutos. Revísale sus frutos. Un profeta no se distingue necesariamente porque dé una profecía certera que se cumple, porque los adivinos también hacen cosas parecidas, ¿sí? Sino dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Ningún árbol malo da buenos frutos, ni ningún fruto o árbol bueno da frutos malos, ¿verdad? Parece juego de palabras, ¿verdad? Bueno, pero dentro de eso tenemos que considerar el ocultismo, porque el ocultismo está metido en todo esto, ¿verdad? Tenemos que considerar el ocultismo, y dentro del ocultismo tenemos lo que es la magia. Acuérdense que aquí estamos hablando de vendas mágicas. Entonces tenemos que considerar algunas cositas del ocultismo, y la magia es un conjunto de conocimientos o habilidades mediante las cuales se hace uso de poderes sobrenaturales que son ajenos a Dios. Esa es la magia. Voy a hacer magia, dicen, ¿verdad? Bueno, aparte son los prestidigitadores y todo esto, pero la magia es precisamente, o sea, se mezcla un poco con lo que es la hechicería, pero la magia es todo el conjunto de conocimientos o habilidades que permiten el manejo de poderes sobrenaturales ajenos a Dios y para propósitos propios. Esa es la magia, ¿sí? Pero luego también viene la hechicería, y la hechicería es realmente la manipulación del poder sobrenatural. La hechicería y la idolatría van muy mezcladas también junto con el espiritismo y otras cosas. Todo eso es ocultismo. Y aquí estamos hablando de las vendas mágicas, las cintas mágicas, y eso va, como son mágicas, ¿verdad? O sea, se vuelven mágicas, se transforman en mágicas, está en la manipulación del poder, la manipulación del poder sobrenatural. Hay un poder sobrenatural metido en todo esto cuando ya es realmente ocultismo metido. Aparte somos engañadores, ¿verdad? Los prestidigitadores que con habilidad dicen, mira, voy a sacar tal cosa, y eso es pura habilidad manual, ahí no hay nada de magia, es pura habilidad. Pero hay algunos otros que sí manipulan cierto tipo de poderes mediante la intervención de espíritus inmundos. Mediante la intervención de espíritus inmundos. Eso es magia, amén. Pero dentro de todo eso que son las cintas mágicas. Entonces las cintas mágicas era como primero era algo que jalaron de la tradición pagana, pero
eran una imitación de los actos proféticos. O sea, usted ha visto a los profetas cómo trabajan los profetas, ¿verdad? Dicen, vamos a hacer un acto profético. Obviamente el profeta sabe lo que hace y sabe lo que es y sabe que no lo puede hacer si Dios no lo ordena, porque si Dios no ordena algo no hay que hacerlo porque es una profecía en falso. Y hay mucho abuso del acto profético, demasiado abuso. Yo diría que del 100% de actos proféticos que hay en la iglesia, un 99% son la exposición de una buena voluntad y el otro 1% es un verdadero acto profético mandado por Dios. Así de espeluznante como se lo digo, por ignorancia. Los actos proféticos los hacen los profetas, ordenados por Dios. He visto en muchas iglesias, vamos a hacer un acto profético y nunca pasa nada. Esa es una declaración de buena voluntad y una declaración de un buen deseo. Por favor, no abuse de eso. ¿Sabe qué? Mejor haga una buena oración y le va a funcionar más. Mejor haga una buena oración con fe y eso le va a funcionar calidad. Por la misericordia va a mover el corazón de Dios. Corazón contrito y humillado Jehová no despreciará. Mejor humillarse delante de Dios, hacer una buena oración que estar haciendo cosas que no van a funcionar, porque se desvirtúa el accionar profético, se engaña a la gente y se ponen vendas mágicas. Ahorita le voy a explicar. ¿Cuántas iglesias creen que están bajo vendas mágicas? ¿Cuántas iglesias cree usted que andan bajo vendas mágicas? Ahorita va a comenzar a entender. Es triste, hermano. Por eso yo le recomiendo que si usted se mueve en la unción profética, en alguna de los grados del mover profético en el Señor, instrúyase, aprenda, sujétese, congréguese, su cobertura pastoral, la doctrina, ¿qué es lo que usted está aprendiendo? Para no volverse uno un mago, para no volverse uno alguien que lo que hace es manipular. Amén. Pero entonces una cinta era algo que se hacía dentro del paganismo, pero también es una imitación. Actualmente es una imitación de los actos proféticos y caen en una falsa profecía. Pero el problema es que producen una atadura de alma, ¿sí? Producen una atadura de alma. Es el uso de amuletos y el uso de objetos dentro del cristianismo que en cierto momento se vuelven una tradición y ya se hacen como una tradición vacía y no como algo que manda el Señor. Por eso, mire, uno de profeta tiene que tener mucho cuidado con el uso de los shofares, con el uso de los símbolos, de los colores, de los mantos, de los velos y todas esas cosas, porque diga conmigo por favor, el poder de Dios no se puede manipular. El poder de Dios no se puede manipular, jamás. Hay manipulación de autoridad, pero no manipulación de poder. Los dones de Dios, especialmente los dones del Espíritu propiamente dichos, 1 Corintios 12, no son manipulables, porque es el propio Espíritu Santo el que lo manifiesta. Que yo sepa, el Espíritu Santo no le va a hacer caso a usted. El Espíritu Santo está totalmente bajo la orden y en el orden del Señor Dios en la Trinidad. El Dios único, 3 personas y un solo Dios perfecto y verdadero. Amén. Jamás hay desacuerdo en Él. Amén. Entonces una venda mágica es algo que se hace a imitación de un acto profético. Estamos hablando en la actualidad, pero que ya comienza a comprometer objetos que se transforman en amuletos. Por eso, si usted ve en la Biblia, Dios, la regulación de todo objeto material está súper limitada. Hay que entender lo que son los puntos de contacto. Hay que aprender los que son puntos de contacto material que van a activar una bendición. Eso es diferente de que algo que se esté estableciendo va a funcionar, pues, como algo material, ¿verdad? Si usted no toca aquí, no va a ser bendecido. ¿Y dónde dice eso? Si usted no se pone esto encima y ahí comienzan a surgir todo aquel montón de cosas, que le pasan el velo encima, que le dan el pan de no sé qué, que le mandan el pétalo de no sé cuánto, que le mandan la copa de por aquí. Aún, mire hermano, mire las vendas mágicas hasta dónde van ahora. Aún hay iglesias, ministerios, redes apostólicas completas y grandes que ya tienen como amuletitos, ¿sí?
Mencionar un ejemplo, por ejemplo, el agua verde es para que tenga paz, el agua azul es para que profetice, el agua amarilla es para que tenga autoridad y el aceite corinto es para que se le desate el reinado. ¿Y cuenta de qué, hermano? Y perdón, es cierto, hay iglesias donde eso se hace, se practica. Iglesias que en un tiempo estuvieron bien por la doctrina, pero por ciertas cosas que usted va a ver hoy, caen dentro de ese tipo de torciduras. Hágame este favor, dígale al hermano que está al lado suyo, por favor, que el Espíritu Santo te ilumine y te proteja para que no caigas debajo de esos velos ni de esas cintas. En algunas iglesias me preguntan, mire, el profeta va a venir, si voy a llegar. ¿Necesita algo, algún elemento? No se preocupe, le digo, en el camino me dirá el Señor qué hacer. Porque soy enemigo de andar con amuletos. Lo que necesitamos en primer lugar es la fe y la presencia de Dios. Lo importante es que Dios conozca quién es usted. Eso le va a desatar autoridad. Eso le va a desatar una enorme autoridad. Tremendo, hermano. Tenemos que tener cuidado. A veces Dios le dice a uno, mire, entonces dice uno, prepáreme esto y esto y esto y esto y esto, pero algunas de las cosas proféticas hacen una receta de cocina. No, hoy unjamos con vino, con aceite, con sal, si quiere échele limón y un poquito de ajonjolí porque le va a tener mejor sabor. Sí, hermano, es un abuso. Dios no tiene recetas, aló. Lo único que le funciona siempre es la fe y la misericordia de Dios, eso sí no le falla. Estábamos en cierto lugar y había que, Dios dijo por sueños, vas a ungir con vino y aceite. Echémosle sal también. No, Dios dijo vino y aceite. ¿De dónde sacan la sal? ¿Por qué otro usa la sal? ¿Y qué sé yo si Dios quiere usarla ahí? Yo no sé. Un profeta está continuamente bajo la orden y la inspiración de Dios. Y si no tiene nada, mejor no se calla y ya. Y le tiene uno que decir a los hermanos, ¿sabe qué? Mire, hermano cabezoncito, yo no tengo nada de eso, así que mejor espérese un rato, hombre, tenga paciencia, órele a Dios, conságrese, sea santo y Dios le va a ayudar. Dejémonos de brincos si el terreno está plano, dijo alguien, ¿verdad? No es por receta. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Ellos pensaron que llevando el arca a la batalla iban a ganar. Porque pensaron que el arca, la presencia de Dios, podía ser manipulada como amuleto. La presencia de Dios no se manipula, ni el poder de Dios se manipula. Ellos dijeron, aunque nosotros andemos más perdidos que el hijo de la llorona, ¿verdad? Porque andaban perdidos, andaban fornicando con las mujeres que entraban ahí a ofrecer los sacrificios. Luego de eso se sacaban las ofrendas, la carne de la ofrenda la sacaban cruda, no le entregaban la grosura a Dios, profanaban la ofrenda, profanaban con pecado los atrios del Señor. Y creían que estando así de mal, si eran esos no eran hijos de Elí, eran hijos del diablo, hermano. Porque el Señor mismo, esos son hijos de Belial, decía el Señor. No me conocen. Entonces Dios no le va a hacer caso a alguien que no lo conozca, que no sean mutuamente conocidos. Por eso encuentra usted que Pablo encuentra a aquellos hijos de Seba que andaban haciendo liberaciones y el espíritu inmundo los agarró, los pegó, a los 7 los desnudó, los dañó y les dijo, miren, yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero a ustedes no los conozco. Y les dio. Pregúntele al hermano que está al lado suyo, ¿eres conocido en el cielo? Ahora hágale otra pregunta, ¿eres conocido en el infierno? Porque si no lo conocen en el infierno, mucho menos lo van a conocer en el cielo. Porque todo ministro de Dios, el Señor manda credenciales al infierno y les dice, no me lo vayan a tocar. No me lo tocas. Él tiene autoridad mía, lo vas a respetar. Y otorga autoridad y poder. Ahora lo preocupante es que eso también es manipulable. Miremos algunas cosas más aquí. Es tremendo esto, hermano. Entonces en el ocultismo
el ocultismo se mezcla con todo esto, y hay algo que es preocupante, y es que el diablo trata de infiltrar a ministros verdaderos. Los malos ya sabemos quiénes son, pero el problema que nos ocupa en la iglesia del Señor es que el diablo, el enemigo, sí puede influir y trata de infiltrar a verdaderos ministros de Dios, verdadera gente profética, o verdaderos pastores, verdadera gente de Dios, verdaderos ministros. Y eso no es raro. Analice usted verdaderamente lo que son las tentaciones del desierto. Puede verlo en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Y estudie bien el diálogo. Estudie bien a fondo el diálogo que el diablo le llevó a Jesús. Y está Jesús en el monte de ahí de la tentación, ya después de 40 días de ayuno. Dice que finalmente tuvo hambre. ¿Aló? ¿Está aquí, hermano? ¿Está aquí? O sea que ministros con hambre son influenciables por el maligno. ¿Sí? A los 40 días tuvo hambre, y a los 40 días llegó el tentador. ¿Sí? Y mira la tentación que le pone. Mira lo que le manda. Lo quería infiltrar. ¿Sí? Y le dice: con que eres el Hijo de Dios. Hacía un tiempo el Padre mismo había abierto los cielos en el bautismo y le había dicho: hijo mío eres tú. Hijo mío eres tú. En ti encuentro complacencia. Y baja el Espíritu Santo y le llena. Amén. ¿Cómo no iba a saber Jesús que era hijo de Dios? Y mira el diablo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo quería influir. Lo quería empujar. ¿Sí? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera pasado si Jesús le hace caso al diablo? Piense un poquito. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hace caso al diablo y transforma las piedras en pan? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera hecho un milagro, pero por inspiración diabólica. Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército. El Hijo no hace nada que no vea al Padre hacer primero. Las palabras que hablo no son mías, sino son las palabras de mi Padre. Y las cosas que yo hago, no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, si Jesús hubiera hecho a las piedras pan, ¿quién hubiera sido el que hubiera estado dentro de Jesús moviendo esas piedras en pan? El diablo lo quería endemoniar. Dígale al hermano que está al lado suyo: no te dejes endemoniar, no le hagas caso. ¿Ya se dio cuenta lo sutil? En el momento en que Jesús le hubiera hecho caso al diablo, se pone cadena, queda atado al diablo. Y ese milagro hubiera sido bajo inspiración diabólica. Se hubiera transformado en magia, se hubiera transformado en hechicería, que es la manipulación del poder, la manipulación de la autoridad. Ahora, ¿cuál es la cosa? ¿Se puede manipular esto? Sigamos viendo. Lo mismo sigue con las otras tentaciones. El enemigo quería asimilar a Jesús. Entonces el problema es que el diablo quiere influenciar a ministros verdaderos para asimilarlos a su favor, asimilarlos a su dominio, que es el dominio de la tiniebla. Dígale al hermano que está al lado suyo: por favor, ten cuidado, te pueden sacar del reino de Dios. ¿Cómo sacarlo? No, pues usted es nueva criatura. Bueno, pero entonces lo pone bajo dominio de él otra vez, si todos nosotros hemos sido ya liberados de esas cosas. La Biblia dice en Colosenses: hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Hijo de su amor.
El que domina en la tiniebla ya no es Señor ni dueño suyo. Usted le sirve al Dios de lo alto. Su rey se llama Jesucristo. Usted está en el reino de la luz. Usted está caminando en el reino de Dios. Es tremendo. Tenemos que aprender a caminar en el reino de Dios. Pero el diablo trata de influenciar a los ministros cristianos verdaderos. Pero ahora veamos esto. ¿Será que es posible manipular el poder y la presencia de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Aló? ¿Está aquí? El poder y la presencia de Dios no se pueden manipular. Eso está demostrado a lo largo de toda la Biblia. Nadie puede obligar a Dios a hacer lo que Él no quiere. Ni nadie puede decirle a Dios: te presentas aquí porque ahorita quiero que vengas. Y dice Dios: ¿cómo no? Aquí estoy. Un rayo le va a caer por malcriado. O se le va a abrir la tierra. Ahí va a ver por qué lo digo. Bueno, literalmente no, a no ser que fuera usted un hijo de Coré, pero usted no es hijo de Coré. Usted es hijo de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército valiente. ¿Se da cuenta? Entonces trata de influenciar. Bueno, el poder de Dios no se puede manipular, ni la presencia de Dios se pueden manipular. Entonces, ¿qué es lo que se manipula? Diga conmigo, por favor: la autoridad. Y lo que un ministro cristiano sí puede manipular es la autoridad recibida de Dios. Eso es lo tremendo. Y la autoridad recibida de Dios conlleva una cuota de poder, porque la autoridad se transforma en poder de hacer las cosas. Recuérdese que todo ministro de Dios tiene un grado de autoridad espiritual que el propio Dios le ha dado en la medida de la gracia. Porque hay una medida de gracia que Dios derrama sobre cada quien, que es la autoridad que Dios le da para ejercer el ministerio y ejercer el plan de Dios para él, para su propia vida y para la vida de la iglesia. Por eso dice que el que profetiza lo haga en la medida de la gracia, en la medida de la fe, perdón. Y cada quien tiene que conocer la medida de la gracia que ha recibido. Y la gracia, la medida de la gracia es la medida del poder de Dios que Él te permite utilizar. Pero eso no es la presencia, es una partecita ínfima, microscópica del poder de Dios que Él nos confiere a los ministros para poder hacer la obra. Esa es la autoridad. Esa es la autoridad de Dios en nosotros. Amén. Es la autoridad de Dios. Y esa autoridad sí se puede manipular. Ese poder que da la autoridad sí se puede manipular. Véalo en Luzbel. ¿Qué usó Luzbel para engañar a una tercera parte de los ángeles? Su autoridad. La autoridad, el poder que en la autoridad Dios le había dado. Engañó. Manipuló la autoridad. Mire al apóstol Pablo sus declaraciones en 2 Corintios capítulo 10, capítulo 10 verso 8 y capítulo 13 verso 10. 2 Corintios 10, 8 y también 2 Corintios 13, 10. Dice el apóstol Pablo: no me jacto ni me enorgullezco, o sea, no me glorío, sino en la autoridad que Dios me ha dado para edificación, no para destrucción. ¿Aló? Diga conmigo, por favor: la autoridad ministerial se puede utilizar para edificar o para destruir. Ay, Señor, ese es el problema, mire. Ese es el problema. Porque ahí ya queda una porción de poder debajo del libre albedrío de cada ministro. Ahí es donde entran las vendas mágicas. O sea, legítimo y genuino poder y autoridad dado por Dios, solo que utilizado para destrucción de la iglesia, por las apetencias y las codicias de ministros inmaduros o que no tienen dominado su alma y su cuerpo, ¿verdad? No tienen dominada su carne. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema real. Ese es el problema real.
Mira, hermano, eso es tremendo, es doloroso reconocerlo, pero nótelo usted en el propio Luzbel y la evidencia de la palabra. Pablo mismo lo está diciendo. O sea que la autoridad que Dios le confiere a uno en cierto momento, uno, qué sé yo, por un trauma, por algo, lo puede torcer. Ese es el problema. Por eso en cierta oportunidad también Pablo le dice a Timoteo: las cosas que has recibido, las cosas que se te han enseñado, asegúrate de cumplirlas. Asegúrate de guardar todo esto, porque así asegurarás tu propia salvación y la de los que te siguen. De ahí que hay ministros que arrastran a toda la congregación detrás de ellos y la arrastran en sus caídas. Ese es el problema. Ese es el problema, hermano. Claro, Dios después va a pedir cuentas sobre de todo eso. Los ministros de Dios estamos continuamente bajo ese peligro. Si dejamos de ser conducidos por el Espíritu Santo, ¿quién nos va a conducir? Entonces, si ya se dio cuenta, el diablo trata de asimilar, trata de jalar a los ministros para volverlos hechiceros y adivinos, para volverlos siervos de él, hijos de él. Pero también están situaciones carnales, la satisfacción de las propias pasiones, los deseos, todo tipo de codicia. Diga conmigo, codicia. Porque la codicia es como idolatría. Se recuerda lo que dice la Biblia. La codicia es como idolatría, como hechicería. Y la codicia no es solamente el dinero. No codiciarás la mujer de tu prójimo, por ejemplo. Está hablando de deseos carnales. Y cuando un deseo se transforma en una pasión, o sea, en un deseo incontrolable, entonces eso es precisamente la pasión. Eso entonces queda bajo dominio no solo del diablo, que va a trabajar en las cosas de la carne, sino que queda también debajo del dominio de su carnalidad. Ese es el problema, la codicia. Y hay codicia de honores, hay codicia de ministerio, hay codicia espiritual, hay codicia de dinero, hay codicia de poder, la ambición del poder. Y todo eso en cierto momento, por ejemplo, uno dice: qué hambre de poder el que tiene. ¿Aló? Mire, ahorita hablemos de cosas comunes y generales. Ahorita que usted que está viendo las elecciones, creo que el siguiente año, dentro de 2 años, no sé cuándo son. No mira usted el hambre de poder y la codicia que hay en tanta gente ahí. Qué triste, hermano. Qué triste. Son codicia. Codicia al poder, codicia a la riqueza, codicia a una casa. Y las cosas de la carne se codician también. Y en cierto momento alguien que no tiene controlado eso cae bajo de ese dominio y puede utilizar la autoridad. Puede utilizar la autoridad para ponerle la venda o el velo a la gente. Ahorita vamos a ver cómo. Es tremendo, hermano. Es tremendo. De ahí que hay una palabra muy dura que uno tiene que decir a veces, y es que hay ministros que se están volviendo hechiceros. Están hechizando a las personas. La única garantía que tenemos de no caer en eso es que todo aquel que verdaderamente está lleno del Espíritu Santo va a ser conducido a la verdad. Una buena oveja en Jesús jamás va a ser engañada. Olvídese, la oveja no tiene ni un pelo de tonta, hermano. Qué esperanza, hermano. Media vez tiene el Espíritu Santo bien metido adentro. Ahí no hay poder humano que la vaya a engañar, porque la palabra de Dios dice: el Espíritu Santo los conducirá a toda la verdad. La garantía de uno es buscar siempre la presencia y el reposo del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso de alabanza a Jesús? ¿Por qué encuentra usted en Gálatas 3:1 Gálatas hechizados? Gálatas 3, 1, 2, 3 y 4 dice, hace Pablo una mención, unas cosas, pero dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Pero la fascinación es una especie de encantamiento, es un hechizo. Alguien que está fascinado, dice, fascinado es que está deslumbrado por algo, es un hechizo. ¿Quién los ha hechizado? ¿Y quién creen ustedes que los había hechizado?
Ministros lanzados a la práctica de la ley, cuando usted sabe que la ley ya no es el pacto vigente. No que la ley no sirva, sino que ya no es el pacto vigente. La ley para nosotros sirve de enseñanza, de modelo y de ejemplo. Pero nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, somos salvos por la sangre de Jesucristo el Señor. La ley era incapaz de quitar el pecado, solo lo cubría. Pero los encuentra hechizados, los encuentra fascinados. Una verdadera iglesia que, habiendo comenzado en el espíritu, iba a terminar por la carne. ¿Por qué? Porque por cierto tipo de cosas carnales habían logrado entrar los que predicaban en esa manera. Predicaban la ley: no comas, ¿sabes qué? Guarda el sábado, carne de tal cosa no, carne por aquí no, esto no, ¿sabes qué? Ponete talib, la kipa y todas cuantas cosas. Y usted y yo no tenemos nada que ver con eso. ¿Aló? ¿Está aquí? Usted es libre en Jesucristo. Usted es la gente más libre que puede haber sobre todo el planeta, en la libertad del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. ¿Se da cuenta? Dice Pablo: si por la ley se confiriera todas estas cosas, Jesucristo se murió en vano. Entonces la gente que regrese a la ley le dice a Jesús: Señor, moriste en vano, porque yo por la ley me conservo santo y puro. Te moriste en vano, Señor Jesús. Qué terrible, ¿ya se dio cuenta? La gente que se regresa a las prácticas de la ley le está diciendo a Jesús: tu cruz no sirvió de nada, ni tus heridas, ni tus dolores. ¿Sabes qué, Señor? ¿Para qué te bajaste del trono? ¿Para qué dejaste de ser como Dios para venir a morir por nosotros en la cruz? Yo prefiero guardar el sábado y ya con eso soy santo. Yo prefiero no comer carne de coche y con eso soy santo. ¿Sabe que usted en Cristo? Échele, bendiga los chicharrones, échale el limón y se los come. Mándale un aplauso al Padre. Solo cuídese que no estén tan duros, que sí se le van a quebrar los dientes. Bueno, pero y eso sí le va a salir caro, hermano. Va a tener la bendición que le va a dar trabajo a los odontólogos. Pero viera que cómo duele eso. Mejor seleccione. Bueno, entonces Pablo encontró Gálatas en esa manera. Ahora, ¿quiénes son los que ponen vendas y velos mágicos? Judas 1:11 nos habla ampliamente de esto. O sea, lea muy bien en su casa la carta a Judas, porque tiene mucha relación con estas cosas. ¿Sí? Y Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Mire, este verso es muy importante. Bueno, toda la Biblia es importante, pero en la enseñanza esto cobra mucho interés. Dice: ay de ellos. Ahí está hablando, ellos, ¿quiénes? Los que ponen vendas mágicas también, porque está haciendo referencia a cierta clase particular de personas. Y dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, número 1. Por lucro se lanzaron al error de Balaam, número 2. Y perecieron en la rebelión de Coré. Y nos marca 3 comunes denominadores en este tipo de gente que usted va a ver. ¿Cuántos quieren reconocer a los que ponen vendas mágicas? Aquí hay 3 comunes denominadores que usted va a identificar. Y el número 1 es que siguen el camino de Caín. ¿Sí? O sea, el primer problema de la gente que pone vendas mágicas y velos es que siguen el camino de Caín. El problema son sus caminos, sus procedimientos, sus objetivos. ¿Sí? Entonces solo le basta ver usted cómo era la vida de Caín. Número 1, en el libro del Génesis usted ve que Caín ofrecía a Dios lo que él quería y no lo que era mejor, no lo que Dios estaba pidiendo, sino le ofrecía a Dios lo que él en su criterio creía mejor. Porque Caín y Abel ofrendaron a Dios, pero Caín le llevó lo mejor de los frutos del campo. Pero por la enseñanza que traían de Adán, lo que salvó y los estaba salvando y guardando del pecado no eran los melones, sino eran las pieles que Dios les puso encima. Esa era la enseñanza de Adán, su padre. Y aquel no escogió las pieles del carnero, ni el sacrificio del cordero,
sino que escogió melones, sandías, zanahorias y pepinos y tomates. ¿Sí? Y Dios vio la ofrenda de Caín y a él, y no se agradó, pero vio la ofrenda de Abel, y vio a Abel, y de él sí se agradó. ¿Por qué? Porque Abel estaba ofrendando, estaba ofreciendo según lo que Dios quería. ¿Aló? ¿Está aquí? Y Caín estaba ofreciendo lo que él quería. No estaba complaciendo la voluntad de Dios. Ese problema de Caín es el camino de Caín. Caín ve primero sus intereses y no los intereses de Dios. Caín ve primero complacerse a él y no complacer a Dios. Ese es el problema. Por otro lado, usted ve que este Caín era un malcriado, irrespetuoso delante del Señor. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y acaso yo soy guardián? ¿Ya se dio cuenta la respuesta tan golpeante? Y Dios en su amor todavía le habla y dice: Caín, le dice, ¿por qué se ha demudado tu semblante? Mira que el pecado yace a tu puerta y tú lo debes de resistir. O sea que Caín era alguien que no se resistía al pecado, y aunque no había ley declarada en ese momento, porque vino hasta el tiempo de Moisés, muchos años más adelante, ya había enseñanzas que iban directo a la conciencia. Ya había enseñanzas. ¿Por qué Dios menciona el pecado si no había tipificación? Y le dice Dios: mira que el cuidado está allá en tu puerta y te codicia, pero tú lo debes de resistir, le dijo. Entonces Caín no se resistía al pecado. Él ya sabía lo que no le gustaba a Dios y lo hacía. ¿Y qué? Un rebelde. Ese Caín era un rebelde. Él vivía como él quería. Ofrecía las cosas terrenas y no las cosas espirituales que dan la vida. ¿Sí? Luego de eso fue inspirado por el maligno, dice Juan el apóstol en sus cartas. Escribió que Caín era inspirado por el maligno y se llevó a su hermano al campo y lo mató. Mire lo que hace esta gente. Diga conmigo: se llevan a los hermanos al campo. O sea, son los que mundanalizan la iglesia, babilonizan la iglesia del Señor. En las parábolas dice el Señor: el campo es el mundo. El campo es el mundo. Entonces son ministros que jalan a la iglesia y la meten a las costumbres del mundo. Como en el mundo hay minifaldas, aquí también, no se preocupe, hermana, hay mucho calor. Destápese todo lo que quiera, ¿verdad? Y todos los hermanos bien contentos ahí, ¿verdad? Bueno, etcétera, etcétera. Ya verá usted qué cosas se encuentra. Pero se llevan a los hermanos al campo y ahí los matan. Ahí los matan. El llevarse a los hermanos al campo, meterlos a las costumbres mundanas, pecaminosas de la carne, es con un objetivo: quitarles la vida. Quitarles la vida. Por una razón. Diga conmigo, por favor: por envidia. Porque Caín era un envidioso. Caín veía cómo Dios respaldaba a su hermano Abel, cómo el respaldo, el fuego de Dios estaba en el altar de Abel y en el de él no. Entonces la gente que pone cintas mágicas y velos es porque miran el fuego en el altar del hermano. ¿Sabe qué, hermanito? Voy a orar por usted, pero dice el Señor que esos 10,000 quetzales que anda ahorita me los dé a mí, luego le van a dar a usted, así como a Elías. Lo he visto y lo he oído, por eso se lo digo. ¿Sabe qué, hermano? Esa casa que acaba de vender, que le dieron $30,000, $40,000, dice el Señor que me los dé a mí. Y sabe, como es una venda mágica, algunos se lo dan. Y trae toda clase de desastres a la vida de los hermanos. ¿Por qué? Porque el altar del hermano tiene fuego, tiene prosperidad, le está fluyendo el respaldo de Dios, y ellos lo quieren y no lo tienen por su vida impía. Ay, hermanito, qué lindo su carro, le está diciendo: regálamelo pues. Sí. Yo camino en medio de todo eso. ¿Por qué cree que Samuel decía, dentro de la ética profética, decía Samuel: bueno, contendamos, le decía a Israel, ya cuando estaba al final de su carrera, con el buey o con el burro, ¿de quién me he quedado? ¿A quién le he quitado? ¿A quién le he quitado vestiduras o propiedades? ¿A quién le he quitado plata u oro? Con la vestidura, ¿a quién me he quedado? Eso es ética profética.
Es ética profética, uno la tiene que tener, y es una ética ministerial, porque no solo los profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, todo aquel que esté en un puesto ministerial puede caer debajo de esas cosas. Uno tiene que tener ética. Si el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su salario. Dios se ocupa de uno, hermano. ¿Para qué preocuparse de eso? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como una añadidura. Dígale al hermano que está al lado suyo, por favor, por vida tuya te recomiendo esto: aprende a vivir en el reino de Dios. En el reino de Dios Él es el rey y usted es su pueblo. Y ese rey sí sabe gobernar, y ese rey sí es responsable, y ese rey sí no descuida a su pueblo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Esa alabanza para ti, Padre. Esa alabanza para ti. Esa alabanza para ti. Entonces ya se dio cuenta, siguen los caminos de Caín. ¿Por qué Caín estaba envidioso de su hermano? ¿No miraba que los rebaños de su hermano crecían y a él no le salían las verduras? Porque dice que Abel tenía testimonio del respaldo de Dios. Y alguien con el respaldo de Dios es alguien donde la bendición se le ve. ¿Aló? Alguien con el respaldo de Dios es alguien al que su bendición se le ve, se le ve, se le ve. Entonces la gente que pone las vendas mágicas es porque está viendo y le da envidia. En cierto lugar yo oí a algunos que decían que eran profetas: ay, Señor, tócale el corazón a los que tienen para que nos den a los que no tenemos. Y yo dije: ¿qué harán ¿por qué no pide trabajo? ¿Para qué tiene esas manotas ahí? Ni que fuera inválido. ¿Se dio cuenta cómo piensa? ¿Se dio cuenta cómo piensa la gente? Esos son los que andan poniendo vendas mágicas. ¿Y sabe qué es lo más triste y lamentable? Que la gente lo sigue. Lo siguen. Mire, bueno, pero luego también como un denominador es que por lucro se lanzan al error de Balaam. Diga conmigo, por favor, el error de Balaam. O sea que el segundo común denominador de la gente que pone las vendas mágicas es que caen en el error. O sea que entra un espíritu de error. Entra un espíritu de error por una puerta que se llama lucro. ¿Sí? Por una puerta que se llama lucro, que es la venta del don. ¿Sí? Es la venta del don. Dígale al hermano que está al lado suyo, por favor: mi don no está en venta. Dios está levantando un ejército valiente. Bendiciones, amigos de Dimensión 7. No te olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 a.m. por este canal www.dimension7.tv o Intercentro, el canal número 65, este precioso programa de Mujeres que Conquistan, donde estaremos tocando temas de mujeres para mujeres. Muchas mujeres de la Biblia que tienen un mensaje para nosotras las mujeres en este tiempo. No te olvides, todos los viernes con su repetición a las 8 de la noche. Bendiciones, te esperamos. Dios está levantando un ejército valiente. Y muy aparte es negociar para el Señor, que así se interpreta la multiplicación del don, cuando usted imparte, cuando usted ministra, ¿verdad? Porque Dios tiene intereses en la multiplicación del don, porque la multiplicación del don bendice a la iglesia, edifica. Esa es la multiplicación y la inversión en el reino de Dios. Pero usted mira, a Balaam era alguien que le gustaba la plata, le gustaban los buenos lugares, le gustaba ser distinguido. Ya vino el profeta. Échenle incienso, postraos delante de él. Va, si hasta la burra habló de que se anda creyendo. Si hasta la burra habló, dígame si no. Dios puede poner sus palabras hasta en las propias piedras si Él quiere.
Solo basta que usted abra sus oídos y sus ojos y las piedras le van a hablar. Y le estoy hablando literalmente. Las piedras le hablan. ¿Cuántas veces cree que me ha hablado Dios por medio de las piedras? Dios habla por medio de quien quiera. No necesita un profeta. Él puede utilizar hasta la burra. El problema es que cuando el profeta no quiere, entonces la burra siempre quiere. ¿Por qué los animales obedecieron la voz de Dios y se metieron al arca y los hombres no? Mire, una pregunta así algo rara, hermano, por favor, tómela bien. ¿Cuál es el único animal que no le da gloria a Dios? Mire, puede ser el elefante, la ballena, usted piense, ¿verdad? ¿Por qué hubo necesidad de ponerle corazón de bestia a Nabucodonosor? Para que regresara a darle gloria a Dios. Sigamos con el tema, por favor, no es que esas preguntas son muy cuestionadoras. Algunos, si no les dan corazón de bestia, no regresan a darle gloria a Dios. Como que la bestia así no va a fallar en darle gloria a Dios. Ay, Señor. Así es. Bueno, sigamos. Entonces, Balaam, usted sabe que se volvió adivino, porque en el libro de los jueces dice, si no es jueces es Deuteronomio, me parece que es Deuteronomio, dice, cuando los hijos de Israel tomaron este lugar, pasaron a filo de espada, y dice a quiénes, y de entre ellos murió Balaam el adivino. Ya no dice Balaam el profeta. Y déjeme decirles, estudie la vida de Balaam y va a ver. Estudie la vida de Balaam. Era un profeta tremendo, hermano. La iluminación, el conocimiento escatológico y todas las cosas que le daba Dios a Balaam, el conocimiento del Mesías, unas cosas muy tremendas, las tiene Balaam y no las tienen otros. La estrella del Mesías, ¿quién cree que la vio? Fue Balaam. Era un profeta genuino pero inmaduro. Un profeta genuino pero inmaduro. Inmaduro, ¿sí? Y por su inmadurez se dejó llevar por el lucro, ¿sí? El problema es que, acuérdese ahorita de Jesús, a los 40 días tuvo hambre, ¿sí? Y cuando el hambre viene se comienzan a provocar las tentaciones. El hambre es la necesidad. No tengo dinero, tengo una necesidad. Y si no hay una suficiente confianza en Dios, entonces se caen ese tipo de procedimientos. Amén. Yo le recomiendo, hermano, esperemos en Dios siempre. Esperemos en el Señor siempre para todo. Dios no te va a fallar. Dios no te va a desamparar. Tú le clamas a Él y Él va a estar contigo. La palabra de Dios lo garantiza. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la voz de su oración. Clama a mí que yo te responderé y te voy a mostrar todas las cosas ocultas que tengo para ti. Clame al Señor, hermano. Clame al Señor. Clámele al Señor. Doble sus rodillas, pone su frente en el suelo y va a ver si Dios no le responde. De que le responde, le responde. Una vez el Señor me cambió toda la doctrina, hermano. Estaba parado yo en el semáforo ahí del centro comercial de la zona 4, en esa bajadita, y pasaron unos niños y les di una moneda, pasó uno de esos que tiran las pelotas y le dio otra moneda, de ahí pasó no sé quién y le dio otra moneda, y en eso me dice el Señor, dale a quien te pida. Mientras el semáforo daba verde otra vez, dale a quien te pida, y dije, Señor, ya les di. Y me dijo el Señor otra vez, dale a quien te pida. Y le dije al Señor, ya les di. Mira, a la niña le dio una moneda así, 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 así. Y me vuelve a decir otra vez, dale a quien te pida. Ah, no, dije yo, aquí está raro, que estoy haciendo mal, ¿verdad? Entonces me pregunta el Señor, como no entendí, me pregunta, ¿y a quién no le das? Ay, Señor, a los borrachos, a esos que vienen ahí, que se mira que son haraganes, a esos no les doy. Y me dijo el Señor, ¿y tú crees, me dijo, que si uno de esos borrachos, drogadictas, perezosos y haraganes se postran y me piden a mí, yo no les doy?
Ay, Señor, si les das. Y me dijo otra vez, dale a quien te pida. Ese es el corazón de Dios. Si Él hace salir su sol sobre buenos y malos. En caso de, dígale al hermano que está al lado suyo, en caso de hambre, rompe el vidrio de la manguera de emergencia, dobla tus rodillas y con tu rostro en el suelo, clámale a Dios que te va a mandar el agua de la bendición. Cántale un aplauso de alabanza al Padre. Dios va a hacer algo. Él hace sendas donde no hay. Pero la gente que es inmadura o no confía plenamente en Dios, no tiene una vida íntima con Él, caen en este tipo de problemas. El camino de Caín, la rebeldía, el guiarse por su propio criterio, el recibir los influjos del diablo, el ser envidioso, pero luego el error de Balaam, que es buscar la plata, o luego la rebelión de Coré, que usted es otro de los comunes dominadores, hacen que la gente se pierda, que ministros verdaderos se pierdan. ¿Qué pasó con Coré? Los hijos de Coré representan la rebelión, la hechicería, el ofrecer fuego extraño delante de Dios, es la manipulación de la unción. Ese es el camino de Coré, y la gente que hace esas cosas pone vendas mágicas. Es tremendo. Porque los hijos de Coré, ¿por qué se levantaron? Número uno, por envidia. Por envidia, número uno, pero también por rebeldes. ¿Acaso solo Aarón es profeta? Yo también, dijeron ellos. Y van a ver, vamos a ofrecer fuego y va a bajar la presencia de Dios. Envidia. Y sabe otra cosa, se llama usurpación. Usurpación de una función sacerdotal que Dios no les había conferido a ellos, sino que era un privilegio exclusivo de la familia de Aarón. No les tocaba a ellos hacer eso. Era un privilegio exclusivo. Cada ungido tiene su lugar. Cada ungido tiene un lugar y una función específica que no puede ser ocupada por nadie más, sino que miren lo que hicieron los hijos de Coré. El ungido para hacer eso y ofrecer el fuego de Dios, que era legítimamente enviado por Dios, era Aarón. Pero ellos quisieron tomar esa función y ofrecer su propio fuego. ¿Aló? Dígale a la persona que está al lado suyo, por favor, Dios no está interesado en tu fuego. Él está interesado en su propio fuego, que es el que funciona. Y muchas veces ese verdadero fuego de Dios, que es la unción que Él manda para hacer algo, uno la quiere manipular. Bueno, si grito más los voy a emocionar. Cierto profeta estaba ministrando en Argentina y después que terminó de ministrar, ay, qué cansado estoy, y le dijo al Señor, ¿cómo los entretuviste de bien? Diga conmigo, fuego extraño. Fuego extraño. Cuando se acabó la unción, se acabó, y Dios los bendiga, hermanos, ahí nos vemos, punto. No tengo por qué estar haciendo dinámicas, actos proféticos ni cosas para mover la emoción de la gente. Porque uno de profeta o de ministro está siempre presionado para dar un buen resultado. A veces le dice a uno al Señor, te callas ahorita, y uno se tiene que callar. Y la gente se queda enojada porque no hubo profecía, no hubo nada. Pero es preferible quedarse callado que meter un fuego extraño en las congregaciones. Por eso hay manipulaciones de alma. Por eso usted mira que la iglesia se ha vuelto religiosa. ¿Cuántos quieren la unción? Y se llena de mirones, y cuánta gente se sube a probar a ver si ahora me lo dan. ¿Cuántos? Dios va a derramar una unción empresarial y el otro año todas van a ser millonarias. Ay, ¿quién no quiere ser millonario, verdad? Pero la primera condición es que diezmen y ofrenden, y hoy se van a otro montón. Porque primero es la santidad, si no, no hay otra cosa. Lo primero es la santidad. Amén. Pero hay algunos que lo hacen así para provocar emoción en la gente. Diga conmigo, es fuego extraño. Nada más mueven el emocionalismo, manipulan el alma. Si usted hacía en el otro año va a tener 1000. Hombre, ¿y dónde dice la Biblia eso? Amén. Que si Dios lo mandara, sería bueno. Pero en todas las congregaciones manda lo mismo. ¿No le parece a usted raro eso? Todas las congregaciones son lo mismo.
Perdón, no hay patrones generales en esto. Es la voluntad de Dios santa y perfecta que se manifiesta en cada lugar. No todos los lugares es lo mismo. Y una venda mágica es cuando se hacen esas cosas también, es una manipulación. Diga conmigo, fuego extraño. Unciones que no vienen de Dios. ¡Ay, qué unción la que hay! No, hombre, lo que hay es buena música. Sí, hermano. Claro, ¿cómo no va a estar bonito? El mejor cantante, los mejores músicos le mueven el sentimiento a cualquiera, pero presencia de Dios, nada. Cierto desayuno estaba tocando un hermanito. Yo no he venido aquí hoy, así que no estoy hablando de nada. Así que no conozco a nadie. Pero en cierto desayuno llegaron unos hermanos y después me contaron. Y dice, fíjese hermano que qué bonito estaba, cómo cantaba de bien, puro el original y tocaba exacto igual que el disco. Pero este bendito tenía visiones de Dios y de repente el Señor le abrió los ojos y ¿quién cree que estaba tocando? Una calaca. Una calaca. Una calavera pues, un esqueleto. No, yo no pongo apodos hermano, no te pena. Era un esqueleto el que estaba tocando el teclado. Era lo que interiormente este fulano era, ¿verdad? Y después se enteró del testimonio de él. Y algunos bien metidos llorando, bueno, tal vez la misericordia de Dios estaba tocando o sería la emoción. Mire, fíjese que la música mueve sentimientos. Ah, qué unción la de Luis Miguel, ¿verdad? Cómo lloran, cómo gritan y cómo se despojan, especialmente las chicas, ¿verdad? ¿Eso será unción o es emoción? Sí, está bien, canta bonito, qué arte, todo, no le quito méritos, ¿verdad? Muy buena escuela, etcétera, etcétera, muy buena educación musical, etcétera, etcétera, pero unción cero, fuego de Dios cero. ¿Ya se dio cuenta? Entonces algunos mueven eso también, vendas mágicas. Ay, qué lindo que estuvo todo. Sí, buena música, pues. Buena música. Pero presencia de Dios, nada. Ese es el camino de Coré. Ese es el camino de Coré. Los que mueven, número 1, son rebeldes. Número 2, son envidiosos. Número 3, entran en competencia. Ellos querían competir con Aarón. Y número 4, comienzan a mover fuego extraño por todas esas cosas. Entonces se valen de procedimientos humanos o diabólicos en el peor de los casos para provocar que la gente entre bajo un mover en especial. Amén. Mire hermano, esto es tremendo y no crea usted que usted no lo encuentra en la iglesia. Ahora, Judas 1, 12 y 13 nos dan algo de lo peligroso que es esto, por lo cual tenemos que tener cuidado. Le voy a leer acá, dice Judas 1, 12 y 13 dice, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, o sea que están metidos normalmente con nosotros. ¿Aló? Normalmente andan metidos con nosotros en nuestra fiesta cristiana, un ágape, en nuestra fiesta de amor. Cuando está hablando de ágape, está hablando de amor. Y dice que son escollos. Un escollo es un obstáculo oculto que le puede hundir su barco. O sea, son un estorbo oculto. ¿Aló? Es gente que le hace estorbo, que no se ve y le está estorbando. Es un escollo. Escollo especialmente es algo que está escondido debajo del agua. Es gente hipócrita que maneja las cosas debajo de agua. Ay, hermanito, ¿usted cómo lo usa a Dios? Y por dentro, por no ver que yo sé más que él. Y por detrás le meten en la puñalada en la espalda. Ah, eso que dijo el profeta, yo se lo dije antes, me robó la palabra. Sí, escollos ocultos en nuestros ágapes, o sea, en nuestras reuniones en amor, cuando banquetean con vosotros sin temor, o sea que se meten con nosotros a todo lo que hacemos, apacentándose a sí mismos, o sea que ellos se consuelan a sí mismos con su propia medicina, ellos se dicen a sí mismos las palabras que ellos quieren escuchar. Ay, cómo estoy de ungido hoy, ¿verdad, Señor? Apacentándose a sí mismo, ¿sí? Apacentándose a sí mismo. Mira usted después de un punto y coma, dice, son nubes sin agua llevadas por los vientos. No hay bendición en ellos, ni presencia.
sino que son llevados por los vientos. Vientos son espíritus de maldad también. Árboles de otoño sin fruto, o sea, gente que ya va de paso saliendo en su estación. 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué le parece? Esta gente alguna vez tal vez se convirtió. Olas furiosas del mar, o sea, se mueven según el viento las mueva, que arrojan como espuma su propia vergüenza, porque usted cuando los mira realmente lo que tienen en su vida son cosas que avergüenzan a cualquiera, ¿sí? Ahora dice algo más, estrellas fugaces, o sea, es gente que no se radica en un solo lugar, cambian de iglesia como cambiarse los calcetines y los zapatos. Gente sin cobertura, gente sin una congregación formal, sino que andan para arriba y para abajo, no se establecen nunca, no obedecen la autoridad ministerial. Ese es el problema. Y perdonen, la iglesia del Señor nadie puede caminar sin autoridad, todos tenemos puntos de referencia. En el cuerpo de Cristo todos estamos sujetos unos a otros, no hay nadie libre. Todos nos tenemos que sujetar unos con otros, ¿no? Y más entre los ministerios, hermano. Tenemos que tener puntos claros de referencia, si no, ¿dónde está la doctrina? Eso es tremendo. Si nadie es poseedor de la verdad absoluta, o alguien aquí tendrá la patente del reino de Dios. Yo tengo la patente, todos tienen que venir conmigo. Como no el Papa, ¿verdad? Vale. Pues sí, porque la Iglesia Católica tiene esa estructura, ¿no? Por eso lo digo, no menosprecio, ¿verdad? Cada quien es libre, ¿no? Aunque de todo se da cuentas delante de Dios. Estrellas fugaces para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. ¿Ya se dio cuenta? O sea que es gente sobre la cual ya hay reservada un tipo de condenación. Ese es lo tremendo, ¿verdad? Eso es lo tremendo. Ahora, veamos un punto muy importante. ¿Quiénes son susceptibles a esto? Porque hay cintas, vendas mágicas y velos ahora también. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son susceptibles a esto? Porque tenemos que ver si nosotros somos susceptibles a una venda mágica. ¿Sí? Y lo tremendo es que realmente en las vendas mágicas hay espíritus de mentira y hay espíritus de engaño. ¿Sí? O sea que verdaderamente en las cintas mágicas y en las vendas mágicas se mueven espíritus engañadores. ¿Sí? O sea, verdaderamente hay un problema espiritual. Hay espíritus de mentira. ¿Aló? O sea que sí existe el espíritu de mentira. Acuérdese, el profeta vio el trono de Dios y vio un montón de espíritus, y Jehová decía: ¿a quién enviaré para que éste suba a la batalla y muera? Y se adelantó un espíritu y le dijo: yo lo haré, yo voy. Y le dice Jehová: ¿qué harás? Será espíritu de mentira en boca de sus profetas. ¿Aló? Ya ve que ese espíritu de mentira, ahí hay involucrado un espíritu de mentira que se les mete a la boca. Ese espíritu de la mentira es tremendo, hermano, es fatal, se engaña. Ese espíritu de mentira facilita el engaño, la gente cae por eso en esas cosas, ¿sí? Entonces verdaderamente hay espíritus metidos en esto. Uno no entiende por qué la gente es arrastrada, y es arrastrada precisamente por eso. ¿Cuál fue el primer espíritu que entró al Edén? El primer espíritu de maldad que entró al Edén. ¿No fue la mentira del diablo junto con él? Y luego de eso entra el espíritu de temor y otro montón de cosas que se metieron al hombre. Amén. Entonces hay verdaderamente espíritus de engaño, espíritus de mentira, y los susceptibles en la iglesia es aquella gente que es inestable. La gente que es inestable, la gente que no se termina de consagrar, la gente que no tiene dominio propio, aquellos que no se congregan, los que no terminan de controlar su carne, que no se santifican, que no tienen una relación de oración con Dios, una relación de consagración con Dios, una relación de búsqueda, permanencia, perseverancia con Dios, que no asisten a su congregación, que no se sujetan a su pastor, que no son pastoreados, que no se sujetan a las enseñanzas, a la sana doctrina. Ellos son los susceptibles. Al pastor digo tal cosa, pero el pastor cree que yo estoy loco. Está loco el pastor si cree que yo voy a hacer eso. Hay gente que dice así: ay, hermanitos, venga, ese pastor me está espiando. ¿Y para qué quiere que llegue a la congregación? ¿Qué pasa? Que me quiere tener ahí metido todo el tiempo.
No sabe que es la orden que le dio Dios: congregar a las ovejas. Solo está cumpliendo lo que Dios quiere. Ay, hermanito, por favor, venga. Es que la verdad que no puedo, pastor. Y con Ginas en su casa viendo tele, ¿verdad? Es que mucho trabajo, si es que quiere mucho trabajo sentarse a ver tele, ¿verdad? Y su esposa, ¿por qué no viene? Es que me está ayudando, siempre está sentada ahí a la par con él. Pero miren, mándenme siquiera a los jóvenes. No, pastores, que toda la familia está involucrada, sí, pues. Se da cuenta, gente que no acepta la sujeción pastoral. La carta a los Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vuelan sobre vuestras almas, como quien ha de tener que dar cuenta de ellos. Cuando un pastor está llamando y está congregando, está tratando de cumplir la misión que Dios le dio. No se enoje con los pastores, por favor. No se enoje con nosotros. Hay gente que se enoja conmigo porque los llamo, y a veces ya me da pena llamar. Le contestan mal, no le dan a uno los números de teléfono, se los cambian. Pues el que algo oculta, algo tiene, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Entonces esa gente es la susceptible, la gente inestable, la gente insegura de las cosas de Dios, es la que anda buscando palabra por todos lados. Seamos buenos cristianos. Seamos buenos cristianos y el Espíritu Santo nos va a guardar de estas cosas. Seamos buenos cristianos, un cristiano es un buen aprendiz de Jesucristo. Aprendamos, sigamos los caminos de Cristo. Gálatas capítulo 5, creo que verso, no recuerdo bien, pero creo que es verso 20, 21, dice: pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Me parece que es Gálatas la que dice eso. Dígale al hermano que está al lado suyo: si no quieres ser susceptible a las vendas mágicas, bueno es que crucifiques tu carne con tus pasiones y deseos. Hay que poner toda la confianza en Dios, pero también hay que orar. Amén. Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército valiente. Aquellos que son ignorantes de la Escritura, los que no tienen la sana doctrina, es la gente más susceptible. Ahora, ¿cómo se produce una venda mágica? Para que identifique usted cómo se la pueden poner. Una de las maneras es por medio del autoritarismo ministerial. Yo soy el pastor y yo mando. Que a veces se produce eso ahí, y la gente ahí con temor y con miedo está metida. Eso era lo que usaba Saúl. Con Saúl todos temblaban, le temblaban. Es que ese Saúl era muy autoritario, ese era malo, era el rey matalíderes. Era malo, ese Saúl era malo, era vengativo. Era malo, Saúl no estaba bien. El autoritarismo ministerial, el uso de la autoridad, por lo que ya hablamos, los ministros de Dios tenemos un grado de autoridad que Dios en la gracia nos da. Y eso nos da cierta capacidad de persuasión, ¿sí?, que puede ir unida a un espíritu de engaño. Y ese autoritarismo, las cosas que se imponen por obligación sobre la iglesia del Señor, eso puede causar una venda mágica también. Eso puede causar una venda mágica. Eso pone ataduras de temor. Por ejemplo, otra cosa, la imposición de doctrinas que no van de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo más clásico. La imposición de doctrinas y de prácticas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es una venda mágica. Es algo que no deja ver la verdad. Ese es el problema, ¿sí? Dígale a la persona que está al lado suyo, por favor: una venda mágica es algo que te va a impedir ver la verdad. Y lo peor es que te va a causar atadura.
Porque después mira uno esa consecuencia, la gente ya no tiene libertad. La gente ya no tiene libertad. Entonces, número 1 es el autoritarismo ministerial, el establecimiento de imposición de doctrinas que no van de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Número 2 es las manipulaciones y los pactos de alma, las ataduras de palabra. ¿Sí? Las ataduras de palabra, porque aunque usted no me lo cree, hermano, mire, todo esto se mueve por pactos. Los pactos son como acuerdos que se hacen y Dios no está en contra de eso, porque todo ese tipo de, digámoslo así, de ataduras en el mover, dentro del mover del Espíritu Santo, no estamos hablando de cosas ajenas al Espíritu Santo. Todas esas cosas facilitan el crecimiento de las congregaciones, facilitan la unidad de las congregaciones y fortalecen si son hechas mediante la dirección del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué las ovejas aman al pastor? ¿Por qué las ovejas se aficionan a su pastor? Bueno, la palabra de Dios dice, las ovejas se aficionan a su nodriza. Hay una clase, ¿cómo lo digo? Hay un carisma especial que se mueve en cada congregación. Y eso también es un pacto de alma. 10 minutos me quedan. 10 es número de prueba. Santo Dios. Porque a mí sí me ponen a prueba con eso. Bueno, pero es que hay mucha necesidad. Usted diga ese libro hoy. Entonces, ese tipo de cosas son las que lo atan y lo limitan a uno. Lo atan, ¿verdad? Lo que son los pactos de alma, pactos que se hacen con palabra, ataduras de palabra, y luego los falsos actos proféticos que son fuera del orden de Dios y la falsa profecía, ¿verdad? Vamos a hacer un acto profético, con esto vas a salir adelante y Dios no dijo nada. Entonces eso va a causar una atadura porque la gente se queda esperanzada con eso. Ahora, veamos algo importante. 2 puntos nos quedan y los vamos a terminar en 10 minutos. 1, ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona que ya tiene una venda? ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas de una persona que ya está bajo el influjo de una venda, de una cinta, bajo de esa atadura o debajo de un velo mágico? Y una de las cosas es que, una venda, una cinta es una atadura de manos, le quita libertad, y el velo es algo que le nubla la visión, no le deja ver la verdad. Ahora, ponga mucha atención en esto. No pueden ver el engaño, ni pueden ver la mentira que está sobre ellos. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo clásico? Lo clásico. Claramente están obrando y están siguiendo algo con lo cual la palabra de Dios no está de acuerdo. Eso es lo más claro. Simplemente están haciendo algo que la palabra de Dios no apoya, algo que la palabra de Dios no avala, algo que la palabra de Dios no autoriza, ni está respaldado literalmente por la Escritura. ¿Aló? Y la gente que está bajo una venda mágica no lo ve, aunque la Biblia se lo diga, aunque usted le ponga la Escritura enfrente, mira lo que dice la Biblia. No es así. Está atado. No puede ver el error. No puede ver el error. Eso es clásico. Ejemplos sencillitos. El suicidio masivo en Guyana, David Koresh en Estados Unidos. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más habrán bajo de eso? Ahí podemos ampliar la cantidad de cosas, ¿verdad? Hay muchas otras más, ¿verdad? No digamos por cosas de la carne, por cosas de pasiones no controladas, ponen vendas mágicas, todo eso es tremendo, hermano. Entonces, aunque esté en contra de la verdad de Dios declarada en su palabra y esté en contra de la sana doctrina, que es la enseñanza apostólica, la gente no lo ve. Y aunque están enfrente de lo que es torcido, no lo pueden ver. Hermano, pero está torcido. No está torcido. Hermano, sí está torcido, aquí está la Biblia. No está torcido. Venda mágica. Por eso es una venda mágica, está hechizado. Y no fue un brujo, un ministro. O verdaderamente puede haber sido alguien que está metido en eso, ¿verdad? Es tremendo, hermano.
Y hay una dependencia, se provoca una dependencia, es una atadura y hay falta de libertad. ¿Cuántas veces no cae uno bajo esas cosas? Por eso le digo, los ministros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo rompo yo eso? ¿Cómo rompo yo eso? Una de las claves la da el propio Señor Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Alguien que había caído bajo una venda horrible, no digamos una venda mágica ahorita, mire a David en su pecado, hasta que llegó Natán el profeta y le habló la verdad. He pecado, dijo. Ah, sí, no morirás. Lo perdonó el Señor. Le quitó la venda. Estaba cegado por otro tipo de vendas, tremendo. Pero mire la misericordia de Dios. Cuando un profeta aparece es señal de misericordia. Cuando un profeta aparece es posiblemente la última oportunidad, porque ya la palabra habló. Pero como no le creemos a la palabra, tiene que venir el profeta, alguien de carne y hueso, y destapar la verdad. La mejor manera de destapar la verdad es mediante una palabra profética genuina venida de Dios. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando uno está bajo una venda mágica, lo mejor que puede hacer es exponerse a la verdad, exponerse a la palabra profética genuina. Eso te va a hacer libre, porque mediante la palabra profética viene un enorme poder liberador. Normalmente la palabra profética viene acompañada de una enorme autoridad en la liberación. A veces me ha pasado que estoy yo dando una palabra profética para acá y alrededor la gente cae sin imposición de manos. Yo no lo estoy hablando a él y uno dice: ¿y eso qué le pasó? La palabra lo liberó, conoció la verdad. Si la palabra es palabra viva, uno habla para allá, y qué si la palabra agarra por acá, y de repente ya liberó a aquel. Ah, wow, dice uno: gracias, Señor. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Número 1, conocer la verdad, exponerse a la palabra profética. Número 2, una oración de liberación y rompimiento de maldiciones con este tipo de espíritus en el nombre de Jesús, porque hay poder, hay un poder de liberación. En mi nombre echaréis fuera demonios, y en esto reconocemos que en un momento dado hay participación demoníaca. Y luego, número 3, la cobertura ministerial, el cuidado pastoral, congregarse y tener intimidad con Dios. Esa es la manera de romper con todo eso. Una oración tremenda que nosotros hacemos en la iglesia normalmente es: Padre, por tu misericordia, que todo lo que esté escondido salga a la luz. ¿Aló? Y a veces le digo a los hermanos: ¿se atreve usted a hacer esta oración? ¿Nos atrevemos? Sí, dicen los hermanos. ¿Seguro que se atreve? Bueno, Padre, que todo lo escondido salga a la luz. Y ay, Dios bendito, hermano. Ahí comienza a salir cualquier clase de cosas. ¿Se atreve usted a que hagamos esta oración aquí? Y a veces, mire, Señor, que todo lo escondido salga a la luz aunque duela. Aunque duela. Porque ahí va a descubrir que su novio le engaña. A ella no le gustó, ¿verdad? Ahí va a descubrir que le están robando, que le están haciendo un fraude. Pero ¿para qué quiere seguir en lo mismo? Ahí se descubren pecados internos y cuánta cosa, hermano. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así que más vale un rato colorado que un montón de descoloridos. Amén. Vamos a orarle al Señor. Dios se está levantando un ejército.